Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy, viernes 23 de septiembre del año 2022. Ante todo, queremos ponernos en manos del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir en lo que es estudiar y ver tu palabra. Haz que nosotros, como María, tu madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y con por todos los siglos de los siglos. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes. Un viernes más, feliz de poderlos acompañar aquí en su programa Pescador de Hombres. Y tenemos para las Eucaristías de este domingo 25 de septiembre, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulos 16, del versículo 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro, echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro en su vez solo males. Por eso ahora él es el que está aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso. Para los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si uno muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo esta parte de las lecturas, en la parte social, recordemos la semana pasada del administrador. Ahora tenemos esta diferencia entre la riqueza y la pobreza. El ser ostentoso y el no tener nada. Muy bien descrito por el evangelista, en el sentido de que pone las cosas en una dimensión para que podamos analizar que no es solamente lo que corresponde a dinero, sino muchas otras cosas. Trataremos de ir un poco desmenuzando. En el mundo actual se ven diferencias, ¿ya? Diferencias que pasan por cada país, los países ricos, los países pobres, la gente rica, la gente pobre. Y a veces se trata de estigmatizar tanto al pobre como al rico. Realmente, si nosotros vemos qué es la riqueza, hoy día, nacimos, hoy día llegamos a la vida nuevamente. Este es nuestro día, el día principal.
Pero ¿qué hemos cosechado durante el día? ¿Qué es lo que hemos logrado durante el día? Porque no es solamente la parte material, es mucho más la parte interna, la parte espiritual, el tener ese sano orgullo de ser quien soy. La parábola, como decía, lo pone y lo marca entre Lázaro con llagas, ese cuadro que pinta de los perros lamiéndole las llagas a Lázaro en su pobreza. Pero ¿cuántas veces nosotros también hemos caído en la pobreza de no tener un concepto claro de lo que es nuestra vida? Cuando nos falta perdonar, porque no hemos logrado pasar de un estado de estar tranquilos, estar en bien con todos, cuando hemos explotado por alguna cosa, a veces injustamente. No es solamente entonces es esa riqueza de dinero, no, es también esa riqueza en la mente y en el corazón. A veces estamos en una zona de confort y en esa zona de confort nos sentimos bien, pensamos que estamos todo bien y no nos damos la oportunidad de poder, por ejemplo, llevar la palabra a quien la necesite. Porque la riqueza en nuestra religión católica es esa. Si yo aprendí algo, tengo que llevarle, extender la mano. A veces no es el dar una limosna, no. A veces es encargarse de alguna persona que tenga algún dolor, algún problema serio. O sea, tú puedes ser rico en el momento en que no tienes algo que te golpee, pero hay otro que puede ser económicamente muy fuerte, pero es pobre porque está sufriendo algún problema interno, algún problema familiar, enfermedades y todo lo demás. No solamente tenemos que asumir este evangelio, esta lectura bíblica del día domingo, como el dinero, esa lucha de clases, que a ratos los políticos también se llenan la boca para decir vamos a darle a los pobres. Y a veces nos creemos el cuento de que somos pobres. Y hay ese dicho que es muy interesante: no regales un pescado, regala la caña para que aprendan a pescar. Francesco. Así es, Martín. Muy cierto. El evangelio de hoy es muy didáctico, ¿no? O sea, la escena es muy visual y fácil de comprender. Porque hay una parte que lo dice muy claramente, ¿no? Lázaro estaba sentado en el portal del hombre rico que banqueteaba todos los días y se vestía de púrpura. Entonces, ¿qué sucede? No es que Lázaro estaba en la mitad del desierto, donde no estaba expuesto ante las otras personas, ante la gente, y nadie lo podía ponerle a ayudar. No. Lázaro está en el portal de este hombre rico. Y este hombre rico seguramente entraba y salía de la casa constantemente. Y nunca se compadeció de la pobreza extrema de este ser humano, tan humano como él. Entonces, eso es lo que denota este evangelio, que nosotros no podemos y no debemos dejar por alto: la indiferencia hacia el prójimo. Uno dice, bueno, ¿quién es el prójimo? El prójimo es el prójimo próximo, es todo aquel al cual nosotros podemos llegar, y hoy por hoy llegar es mucho más fácil con los medios digitales también. Es decir, el espectro se ha ampliado muchísimo, pero es todo aquel al cual podemos llegar para brindarle consuelo, para brindarle, como tú decías, Martín, cariño, ternura, acompañamiento. No necesariamente tiene que pasar por la parte económica. Sin embargo, si tenemos de más, si somos afortunados porque el Señor nos ha premiado, como premió a este hombre rico en vida, ciertamente hay que
hay que ser caritativo. Ciertamente hay que compadecerse y dar y ayudar. A este hombre rico no le hubiera costado nada atenderlo o mandar a criados de él que lo atiendan, que lo bañen, que lo curen y que le den de comer y quizás darle un trabajo en sus dominios. Pero no, entraba y salía viendo la miseria del hombre echado ahí. Cuidado, nosotros caemos en ese mismo error con tanta mendicidad, tanta pobreza, tanta tristeza que vemos a nuestro alrededor día a día. No solo en las calles, como tú decías, Martín, sino también con personas que conocemos, que se han quedado solas, que están sufriendo, que están enfermas. ¿Cuántos de nosotros no decimos, no, yo estoy muy complicado ahorita, estoy con mucho trabajo, no tengo tiempo y el fin de semana es para mi familia? No, señor. Tenemos que darnos el tiempo para ir y visitar y apoyar. Eso es lo que ese evangelio nos llama a hacer. Y las consecuencias de no hacerlo también son clarísimas, no están ampliamente redactadas en la lectura de hoy. Martín. Sí, esto indicaría también como que hay ese sentido de superioridad, que muchas veces lo tenemos, se nos viene y nos daña un poco nuestra expectativa cuando nosotros podemos tener oportunidades y esa oportunidad nos hace crecer. Pero debemos practicar la humildad. Este es un evangelio de humildad y de caridad. Son sentimientos y son dones que nosotros tenemos que poder llevar a nuestros semejantes. Si no sé algo, pregunto. En un trabajo, en una familia, pregunto. Y si alguien sabe y se guarda egoístamente eso que sabe, es exactamente el mismo cuadro. ¿Cuántos jefes hacen que los empleados trabajen y firman ellos como que ellos hubieran hecho el trabajo? Ese es igual que Lázaro y el poderoso. Entonces, tenemos que verlo desde todos los ámbitos y ponernos en el sentido de cada uno de los dos. Porque no necesitamos tener llagas, no necesitamos andar sin zapatos. Muchas veces estamos mendigando amor, estamos mendigando cariño, que nos acojan. Yo veía, por ejemplo, ahora que hay tantas personas que han migrado al Ecuador, de hermanos venezolanos, por ejemplo, que ellos dejan todo un país. Los problemas no nos vamos a meter nunca en política, pero dejan su país y vienen a buscar acá. Pero vienen a buscar en una manera muy, muy humilde, vienen a pedir. Y probablemente, algunos que conocí, ellos tenían algo superior afuera. Y claro, uno los puede ayudar, pero tampoco puede dejar de comer uno porque ahí estamos faltando a un principio básico, ¿no? de supervivencia. Pero si tengo la posibilidad, tengo que ayudar. No negarme, dar. Eso es lo que nos pide el Señor, que seamos caritativos, que seamos humildes y justos con lo demás. Porque podemos vestir bien, pero por dentro tener nuestro estado de ánimo caído, no representamos lo que somos. Lo de afuera es pura apariencia. Lo importante es cómo estamos adentro. ¿Cuál es la realidad de nuestra vida? ¿Cuál es la realidad ante la eminente situación de muerte en un momento determinado, que no lo sabemos cuándo es, pero sabemos que se va a dar? Entonces, dejar pasar el tiempo sin poder ayudar, darnos a los demás, también es un problema serio. Y a veces porque nos metemos en cosas que nos distraen nuestra atención, distraen nuestro trabajo. Por ejemplo, los videojuegos o a veces hasta la pornografía, ¿ya? Son cosas que te sacan y eres
pobre. En ese momento te conviertes en una persona pobre, porque estás incumpliendo el buen uso del tiempo, el tiempo que Dios te ha regalado. Tenemos que reflexionar y hay que empezar por algo, y hay que empezar por ese autoperdón, ese mecanismo de autoperdón, perdonarte a ti mismo cuando has ofendido al Señor, perdonarte a ti mismo y ir listo para poder acudir al sacramento, a la confesión de la reconciliación, para poder declarar lo que está sintiendo, esto que se está martirizando internamente. Eso también es pobreza, es esa pobreza de espíritu. La realidad nuestra hay que medirla, hay que ver cómo estamos haciendo las cosas, hay que ver, ¿somos o no somos lo que decimos ser? ¿Somos coherentes en nuestra vida entre lo que pensamos y lo que practicamos? ¿Cómo está nuestra vida comunitaria? Porque a veces unas cosas nos pueden sacar de la línea y no nos permiten seguir adelante. Y después vienen los arrepentimientos, el dolor, a veces incluso familias que se terminan por incomprensión, por malos momentos. Podemos vivir una vida simple o tenemos que ponerle a la vida ese amor, esa decisión, es estar con Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Es imposible vivir con cosas internas que no las haya sacado. Hablaba con alguien sobre el perdón y decía, tengo un amigo que me trató mal una vez y han pasado muchos años. Y cada vez que tengo que encontrarme con él, evado encontrarme con él. Bueno, se han pasado tantos años, probablemente las heridas ya se han curado. ¿Por qué debo tener esa herida abierta, alimentando el odio, el rencor, la ira? Sí, puedo cerrarlo y con eso me estoy convirtiendo en una persona rica, porque he podido ejercer ese perdón. Francesco, está sin micrófono. Ahí sí. Ahí sí se me escucha bien. Sí, perfectamente. Ok. Sí, tú lo decías muy claramente, Martín. Es un asunto que tampoco podemos darnos el lujo de postergar, porque a nosotros nos pueden llamar en el momento menos pensado. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana cruzando la calle nos podemos morir. Nos podemos morir de un infarto masivo, porque nos atropelló un autobús, porque dimos un mal paso y nos golpeamos la cabeza, y ahí quedamos. O sea, podemos morirnos sin haber hecho lo que nos dice este evangelio, porque lo hemos ido postergando, ¿no? Y hay un dicho que alguna vez lo dijimos en el programa, que es cuidado de postergación en postergación, nos perdemos la salvación. Es un tema que requiere de acción inmediata. Si tú ves una persona que necesita ayuda, si sabes de un amigo que te necesita, que no has visitado en algún tiempo, ok, hoy por hoy, como decíamos al inicio del programa, es más fácil que nunca. Llámalo y dile a qué hora, a qué horas y dónde te voy a visitar. Y anda, y cumple, y acompáñalo. Si ves una persona que necesita ayuda en la calle, ayúdala con lo que puedas, con lo que tengas en ese momento. Ciertamente no vas a poderle solucionar la vida, pero le vas a poder de pronto dar un pequeño empujón, ¿no? De eso se trata el evangelio del día de hoy. Claro, es mucho más evidente cuando tenemos un hombre rico que banqueteaba y sentado en el portal de su casa, un mendigo que hasta los perros le lamían las llagas. Eso no puede ser. ¿Quién en su sano juicio, si tenemos tú o yo, un hombre sentado en el portal de la casa que necesita ayuda, no le vamos a brindar un plato de comida, preguntarle cómo ayudarlo, si tiene familia? Lo que no podemos hacer es ignorar estos problemas. Ciertamente
uno solo no puede solucionar esa totalidad de los problemas de tanta gente que está en esa situación, de tantos hermanos que están en esa situación. Pero sí podemos hacer una pequeña diferencia. Y tenemos que empezarla a hacer ya, ahora, hoy día, lo antes posible. No esperar, porque mañana puede ser muy tarde. Y ahí dice claramente el Evangelio qué es lo que pasa si soy llamado al juicio particular y no hice lo que debía hacer, lo que las Escrituras me mandan a hacer. Martín. Sí, esta parábola también nos pone en el tiempo de Cristo, ¿ya? Pero también es el tiempo de hoy. Tiene tres personajes, ¿no? Que es Lázaro, el rico y Abraham. Generalmente nosotros encontramos esta figura. Me tocó justamente hoy día parquear en una calle y me dice el hombre que estaba ahí cuidando, me dice, jefe, ¿le cuido el carro? Le dije, claro, cuídalo. ¿Sabes qué? Quiero que me lo laves, por favor, porque mi carro está un poco sucio. Que me lo laves. Entonces me dice, es que no tengo las herramientas para lavar. Entonces vi que había un hombre al frente que tenía una manguera, un tacho, y le dije, oye, yo te voy a pagar. Tú puedes compartir con el que está al frente, me lavas mi carro y te ganas unos pesos más, ¿ya? Y le pides al otro que te ayude para que, ¿ya? Cuando regresé, el carro estaba limpiecito. ¿Ya? Le dije, ¿qué pasó? ¿Lo lograste? No, él me dijo que lo lavaba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú quieres ayudar, ¿ya? La forma de decir lávamelo era darle un poco más, algo más, ¿ya? Pero él no lo quiso aprovechar y le hizo que le gane al otro. Entonces lo llamé al otro y le di. A él le pagué solo la guardianía, al otro le pagué la lavada. Pero también eso sucede en la vida real, ¿ya? Hay mucha gente que vive pidiendo y probablemente hasta amasando riquezas, pero sigue pidiendo, ¿ya? Aquí, tanto el rico como el pobre, esto tienen que cada uno cumplir su propio rol. Es el rol que tenemos que cumplir. Y ahí está como árbitro en el Evangelio de hoy el padre Abraham, ¿ya? Y la otra cosa que llama la atención es cuando muere el rico y le pide que le moje, aunque sea los labios con el dedo mojado. Ya no, la distancia entre lo tuyo, entre ustedes y nosotros es muy grande. ¿Eh? Entonces, anda, que mi hermano sepa que no siga en ese estilo de vida. Los muertos están muertos. O sea, hay que entender que tenemos oportunidades en la vida para reflexionar si estamos bien o estamos mal. Tú decías, el juicio particular está a portas. ¿Por qué? Porque no tenemos un día marcado, no sabemos el día. Está. Y ¿cómo podemos estar listos? Simplemente viviendo cada día en la gracia del Señor y cumpliendo los mandamientos. Y para eso estamos acá, cumpliendo lo que el Señor nos dejó, los dos grandes mandamientos que tenemos que seguir. Es maravilloso el cuadro del Evangelio. Incluso yo vi una pintura en algún lado del pobre, de Lázaro y el rico, en un lienzo maravilloso, ¿ya? Se habían esmerado en la vestidura del rico, ¿ya? Y le habían hecho unas llagas tremendas en la pintura a Lázaro, ¿no? Y yo le preguntaba a la persona que tenía el cuadro, le decía, oye, ¿será que el hombre estaba favoreciéndolo al rico? Entonces me dice, bueno, no se sabe, es un cuadro muy antiguo, ¿ya? Pero él me dijo, fíjate tú la cara de Lázaro. Era una cara demacrada, o sea, se le veía los pómulos hundidos, ¿ya? Y los ojos hundidos. Si una persona así no te da compasión,
es porque está ciego. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos miopes ante las cosas que suceden a nuestro alrededor? Hasta con los animalitos. Hay gente que prefiere a su mascota que un mendigo que está por ahí. Entonces, nos está faltando esa caridad. Este evangelio nos indica que nosotros tenemos que practicar la caridad y ser humildes y agradecidos por lo poquito que tengamos o por lo mucho que tengamos. Pero también nos está diciendo que hay que administrarlo bien lo que tienes, porque no es cuestión de botarlo. Y también cómo consigues lo que tienes. También nos dice cómo tenemos que conseguirlo, en base a nuestro trabajo, en base a nuestra honestidad. Que eso es lo que tenemos que enseñar y dejarle a nuestros hijos. Hay mucha gente que se llena los bolsillos hoy y de la noche a la mañana tienen unos carrazos y todo, y cuando se acerca la gente a pedirles algo se olvidan de que fueron pobres también. Entonces, este evangelio está pintado para esta época. Francesco. Sí. Entonces que escuchando este evangelio, que como decíamos está ahí pintado, es tan fácil de entender, ¿no? Hay otros que son un poco más complejos. Es tan gráfico, esa es la palabra. Ciertamente no podemos dejar también de acordarnos del evangelio de la parábola de los talentos. Porque esa riqueza de este hombre que describen en el evangelio de hoy, tuvo talentos. Hay que ser talentoso, hasta para ser rico hay que ser talentoso, o sea, y también podemos de alguna manera ver la parábola del mal administrador, ¿no? Hasta para hacer dinero hay que ser talentoso y hasta para ser, ¿cómo se dice?, incorrecto en determinada medida hay que ser talentoso, o sea, para robar hay que ser talentoso. Imagínate, para hacer plata decentemente hay que ser mucho más talentoso, obviamente. Pero esos talentos tienes que hacerlos producir. ¿Y cómo quiere el Señor que los hagas producir? ¿Cuál es el tipo de cambio que quieres que el Señor ofrezca? Ayudar al que lo necesita. Si Dios te dio el talento de poder ser, no sé, pues un gran artista, un gran economista, un gran inversionista, donde has podido hacer producir un capital, hacerlo producir mucho más, grandes ganancias y haberte hecho millonario, eso no está mal. El evangelio de hoy no dice en ningún momento, o no critica, mejor dicho, en ningún momento, que el rico banquetease y se vistiera de púrpura. El evangelio lo que dice es que teniendo esa facilidad y ese talento que el Señor le otorgó, algo que nosotros muy burdamente a veces llamamos suerte en la vida, con lo cual no es así. La suerte como tal no existe. Es Dios que te está tendiendo la mano. Tú tienes que esforzarte, por supuesto, poner lo tuyo, poner las ganas, el empeño y la oración para dedicarle al Señor todo lo que haces. Pero si tuviste la voluntad de Dios, que te todo eso, tienes que poderlo compartir. No es para que te lo quedes tú solo. Lo hemos dicho infinidad de veces en el programa. Al cielo no te vas a llevar nada más que tus buenas acciones en favor de los demás cuando te toque presentarte ante el Señor para el juicio particular. Nadie ha visto en un cortejo fúnebre, cosa que también decimos con cierta frecuencia, que en el cortejo atrás le vayan llevando al millonario la casa, los carros, los bienes, el dinero de las cuentas corrientes, las inversiones, las propiedades, todo subido en camiones para enterrarlo con él. No. La última vez que se hizo eso fue en la época de los faraones, hace 5.000 años, más o menos. Y ahí está. Nada se pudieron llevar, porque la única tumba que descubrieron intacta y sin robar en la antigüedad fue la del rey Tutankamón. Y ahí estaba, él ya no estaba, pero ahí estaban todos los tesoros, ¿no? Que ahora están repartidos en museos. Hermanos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Por eso es que hay que saber
repartir la ganancia de esos talentos que el Señor nos ha dado con quien más lo necesita. Y es un problema urgente que no puede esperar, que tiene que darse sobre la marcha, en el momento, porque mañana puede ser muy tarde. Martín. Sí, también por otro lado, muchas veces ya tienes algo y quieres seguir teniendo más. Y a veces hay que atropellar para tener eso más. Hay que salirse de sí. El Evangelio nos pinta estos dos extremos, la extrema riqueza y la extrema pobreza. Como decía, hay países ricos y países pobres, pero también dentro de todo eso hay algo que tienen los dos, que está Dios presente. Y queda claro en el Evangelio que Lázaro tenía a Dios, tanto así que el Padre Abraham lo recibe. Y si lo comparamos a la situación actual que tenemos acá, vemos este tema de Rusia con Ucrania, por ejemplo, que se está generando esta migración tan absurda de gente que tenía su casa hasta un día, que tenían sus comodidades y de repente son mendigos. Están pidiendo, primero que nada, que les permitan ir a otros países, desbaratándose las familias. Y también en las familias, en nuestros países, se ponen a pelear por las herencias. Es parte de este evangelio. También nos está haciendo notar eso. Esa avaricia que tenemos. Ese deseo de tener más, 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 más. ¿Y cuánto es el máximo que pueda? Lo que más pueda. Y a veces no se alcanza ni siquiera a gastar. Entonces, hay mucho que hacer en la vida para tener este equilibrio, esta equidad entre los unos y los otros. Todos somos hijos de Dios. Todos nacemos y llegamos a este mundo sin ropa. Llegamos al mundo y vamos en el camino encontrando el estilo, los sentidos de la vida. Iguales los dos, el rico y el pobre, nacen igual. A veces en la misma maternidad, ¿ya? Algunos tienen la posibilidad, otros no la tienen. Pero también hay algo que nos está pidiendo esta parábola, que es, si yo no tengo, tengo que buscar la forma de tener. Tengo que aspirar a más. Yo tengo el derecho de tener en la medida de que yo quiera conseguirlo. Y eso no está en el quitarle al otro. No, es cómo genero yo mismo lo que necesito. Porque se acostumbra que si yo quiero darle al uno, tengo que quitarle al otro para darle al otro. No, eso tampoco es así. Porque cada uno tiene sus derechos. Y tenemos que ser coherentes y equitativos. Está muy mal el que se enriquece a costilla de los demás. Muy mal. Pero también el que te quiten a ti y le den al otro porque sí, también está mal. Porque entonces se están negando a ti la posibilidad de tu crecimiento. ¿A dónde está ese sentido de ser hijos de Dios? Creados a su imagen y semejanza. ¿A dónde está? O sea, este evangelio hay que meditarlo mucho. Y meditarlo con el periódico, yo no leo periódicos, pero con el periódico al lado para ver si encontramos al rico y a Lázaro también en nuestro diario vivir. Como ya estamos aproximándonos al tiempo, yo quisiera aprovechar para pedirles que nosotros como radio también necesitamos de ustedes que nos apoyen. Tenemos este sorteo del vehículo, hay 3 premios buenos, hay un vehículo, una moto y hay un set ahí para montar un negocio, un emprendimiento. Entonces necesitamos de ustedes, necesitamos sean caritativos con nosotros. No pedimos mucho tampoco,
simplemente lo que buenamente ustedes puedan darnos, porque esta radio es de ustedes y nosotros estamos acá para servirlos a ustedes. Así que les pedimos que nos den una mano o las dos manos si es posible. Así que por mi lado yo me despido hasta el próximo día viernes y les pido que escuchen la homilía del día domingo y hagan vida el Evangelio, porque de esa manera les aseguro que pensaremos y tendremos mejores opciones a partir del momento en que nos llenemos de la palabra del Señor. Bendiciones a todos. Francesco. Igual, querido Martín, me sumo a tus palabras. Por favor, no se olviden de la radio. Tú dijiste algo muy cierto, muy importante. La radio vive única y exclusivamente de las aportaciones de sus radioyentes. Por favor, ayuden a la radio con lo que puedan. No tienen que esperar a reunir una gran suma, como la parábola del día de hoy. Con lo que puedan. Háganlo mañana, pasado, un poquito, cada vez que puedan. Eso es suficiente, pero ayuden constantemente. El secreto en la caridad, en el donar, es la constancia, no la cantidad. Hacerlo constantemente, no esperar mucho tiempo para dar grandes cantidades. No, aparte que eso es muy difícil. No, todas las semanas o todos los meses, hacer algo por los demás. Esta radio vive única y exclusivamente para eso, para hablar la palabra del Señor a quienes más lo necesitan. Y dicho esto, yo también me despido. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Muchísimas gracias. El próximo viernes, perdón. Muchísimas gracias.